Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, mi alma te salva y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en Cristo Jesús para toda su Iglesia, para todos sus hijos, para todos ustedes. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y nos acercamos a esta hora del día para bendecir al ser más importante de nuestras vidas, al ser más admirado, al ser más glorioso, al ser más supremo y divino, a nuestro Padre Celestial y su Hijo soberano, su Hijo Santísimo, el Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre amado, a nuestro Padre Jehová, porque su amor para con nosotros ha sido de tal manera tan grande que su Hijo, para podernos en nuestra resurrección, depende de nuestro Padre. Todas las cosas de nuestra vida dependen de la fuente de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso esta hora lo bendecimos, santificamos su santo nombre, le exaltamos, le adoramos y le damos gracias a nuestro Padre, reconociendo su bondad, reconociendo su benignidad, reconociendo su misericordia, reconociendo su fidelidad, reconociendo su santidad. A nuestro Padre Celestial sea la gloria de los siglos, y exaltado también sea su unigénito Hijo, el Señor Jesús, al cual nosotros adoramos y reconocemos como el Señor nuestro, como el Rey nuestro, como nuestro Señor y Salvador, como nuestra autoridad suprema, nuestro sumo sacerdote. Y pedimos en esta hora que su Santo Espíritu nos pueda iluminar, nos pueda abrir los ojos del entendimiento, nos pueda dar luz para poder ver a Cristo por medio de las Escrituras, para poder entender el misterio de Cristo, para poder ser edificados y que nuestro amor crezca, que nuestra fe crezca y se multiplique por medio de la palabra. Por eso le pedimos al Espíritu que por medio de su obra, el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría, esté con nosotros en esta hora para que nos pueda abrir los ojos y mostrarnos la preciosidad de Cristo Jesús por medio de su palabra. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea.
Paz a cada uno de ustedes, sean muy bendecidos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, amados. Y vamos a comer, paz, amado Edwin, bendiciones. Y vamos a comer en el nombre del Señor la palabra que el Padre nos envía para esta noche. Y vamos a ubicarnos, amados, en el capítulo 2 del libro de Jeremías. Gracias al Padre por la palabra de la hora. Si ustedes tienen allí la escritura, vamos a estar sobre las escrituras en el capítulo 2 del libro de Jeremías, el cual es el libro que vamos a comer durante todos estos meses hasta completar. Así que vamos iniciando, pero le pedimos al Señor gracias, sabiduría, para poderlo terminar, extraer la riqueza de Cristo y apropiarnos de nuestro corazón de ellas para que se vivifique nuestra alma. Es capítulo 2, en el nombre del Señor, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de su nuevo fruto. Todos los que de verdad eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está? Los que tenían la ley no me conocían. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad las costas de Quitín y Mirá, y envía a Cedar y considera cuidadosamente, y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel salvo? ¿Es esclavo porque ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades de morador. Aún los hijos de Memphis y de Tapnis se quebrantaron la coronilla. ¿No te acabó esto de haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía el camino? Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de aquí para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste:
no, no serviré, no serviré. Por todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos, y tu garganta de la sed. Maldiste, no hay remedio de ninguna manera, porque a extraños he amado, y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos a ver si te podrán librar de tu aflicción. Pues según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías como? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos nunca vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su agravio o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las maldades enseñaste tus caminos, aún en tu falta la sangre de los pobres, de los inocentes, no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, capítulo 2 del libro del profeta Jeremías. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos pueda edificar, nos pueda ministrar a Cristo por medio de esta palabra escrita, por medio de esta porción histórica que le aconteció ya a un pueblo, que le aconteció al pueblo de Dios en el antiguo pacto, que le aconteció a Jerusalén, a Judá, a esa porción le aconteció esto. Entonces vamos a permitir que por medio de esta palabra sirva para nosotros ser edificados, para que no le pase lo mismo a la iglesia, que es la nueva nación del nuevo pacto. En el antiguo pacto la nación del pacto era Israel, y en el nuevo pacto la nación es la iglesia. Y para eso quedan todas estas fotos y figuras y sombras de lo que había de venir, para que nosotros seamos edificados y podamos permanecer amando al Señor hasta su regreso.
Le dice el capítulo 2 que Jehová le envió la palabra a Judá, a Jerusalén, por medio del profeta Jeremías, a este profeta que Dios escogió desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, y lo llamó desde Anatot, desde la ciudad de los levitas. Lo llama para que venga y haga una misión. ¿Cuál misión? Profetizarle a Judá, el pueblo de Dios, la porción pequeña, el juicio de Dios, que Dios le va a hacer un juicio. ¿Por qué? Porque ellos han dejado de amar a Dios. Dios llama a un profeta para que sea el mensajero, para que sea el intermediario. ¿Por qué el profeta? Porque ya los sacerdotes no oían a Dios. Dice que los sacerdotes estaban alejados de la ley, no conocían al Dios de la ley. Entonces, ¿a quién llamó Dios? Al profeta Jeremías. A este hombre lo llamó Dios a profetizar. Y es un profeta que profetizó en el reino del sur, en el reino de Jerusalén, de Judá. Porque recordemos que el reino se partió en dos. 10 tribus quedaron para el norte y 2 para el sur. Pues esa porción pequeña, que se permaneció mucho más que Israel del norte, porque Israel del norte vino primero el castigo, la disciplina con la invasión asiria, estos profetas como Isaías profetizaron en el remanente pequeño, en Judá, que también recibió un castigo de Dios, una disciplina de Dios, pero por la nación o el imperio de Babilonia. Entonces, antes de que viniera esa invasión, antes de que llegara ese castigo, esa nación babilónica, a estremecer, a zarandear a Israel, a Judá, para que pudiera reaccionar, volver en sí, para Dios purificarla y por medio de esa disciplina, depurarle todas las costumbres equivocadas, todos los malos caminos que ella tomó. Pues antes de eso Dios mandó a los profetas a anunciar arrepentimiento. Y es lo mismo que hoy Cristo está haciendo. Cristo envió el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el profeta que anuncia el arrepentimiento, para que todas las naciones vengamos al Cristo, vengamos a Dios, para que todos amemos al Señor. Así como en este antiguo pacto Dios mandó profetas, hoy se ha enviado el Espíritu Santo y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y estos profetas pues también tenían la misma misión por medio de la palabra que Dios les daba, de convencer a Israel, de convencer a Judá de justicia, de juicio y de pecado. Entonces ese era el objetivo de este envío profético. Es el mismo envío del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo tiene un envío más grande que el de los profetas, porque el Espíritu Santo nos imparte la vida de Cristo. El profeta no impartía la vida de Cristo, solamente anunciaba el juicio para que ellos tuvieran temor, para que ellos volvieran a la ley, para que ellos fueran convencidos de justicia, de pecado y de juicio. Entonces allí aparece el profeta. Entonces, ¿cuál profeta es? Jeremías. Destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios de la profecía de este profeta que envía Jehová? Judá, la capital Jerusalén. Judá, Jerusalén es el destinatario. A ellos les envía esta palabra. ¿Una palabra positiva o negativa? Una palabra negativa. ¿Por qué? Porque este Jeremías 2 es idéntico a Apocalipsis 2. Así como Cristo en Apocalipsis 2 le manda una carta a la novia, a una novia, a sus iglesias, exhortándole que han dejado el primer amor. Vamos a encontrar lo mismo en este capítulo. Jehová se presenta como un esposo y le dice a su amor de la juventud, al amor de su vida, le dice: tú te has olvidado de mí, tú te has alejado de mí, tu amor no es como el de tu juventud. Es lo mismo que le está diciendo el hijo a la novia en Apocalipsis, cuando le manda la carta a la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a encontrar eso mismo que dijo el profeta de parte de Jehová, se lo dijo el Señor Jesús a su novia. A ver si lo puedo leer textualmente para ayudarnos. Eso está en Apocalipsis. El Cristo mandó con el apóstol Juan, en esa ocasión fue con el apóstol Juan. Y con el apóstol Juan va a expresar muy parecido
a la profecía de Zacarías 2. Dice en Apocalipsis 2: yo conozco tus obras. ¿Quién habla? Dice el que tiene las 7 estrellas. ¿Y quién es el que tiene las 7 estrellas? Cristo Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ese es Cristo. Dice Juan, escribe esto a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, es lo mismo que encontramos acá. En este pacto, Jehová se presenta como el esposo de Israel. Y en el pacto nuestro, Cristo se presenta como el esposo de la iglesia. Y le habla como un esposo. Le dice Jeremías: dile esto a mi esposa. Dile que ya no me amas como me amabas en la juventud, que tu primer amor ha menguado. Lo mismo que le dijo Cristo a su novia en Apocalipsis 100 años después de haberse ido, es lo mismo que le dijo Jehová después de que habían pasado muchos años de él hacer el pacto con Israel. En el tiempo, la novia, la esposa, dejó de amar al esposo. Y en la iglesia pasó igual. Después de casi 70 años que se dio el Apocalipsis, después de que Cristo había ascendido, manda cartas diciendo a la iglesia que estaba en ese tiempo: no me están amando como en los primeros días. Han pasado los días y ustedes están enfriando su amor por mí. Entonces, ¿para qué es esta palabra? Esta palabra tiene un fin por el cual el Padre nos la permite, para que nuestro amor no mengue, para que nuestro amor por Cristo, por su Hijo, se multiplique, para que el amor que tenemos por Cristo sea mayor que los primeros días y no que llegue a ser inferior por el pasar del tiempo. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, en este tiempo, en el antiguo pacto, ¿qué le dice? Novia mía, esposa mía, me he acordado hoy de los amores de tu juventud. Dice Jehová: me acordé de los primeros días cuando caminamos juntos por el desierto. Me acordé de tu fidelidad en los días de tu juventud, de tu amor. Me acordé de ese desposorio que tuvimos allí en el monte Sinaí. Entonces dice: Señor, estoy recordando la mejor porción de tu amor fue en tu juventud. Pero pasaron muchos días y el amor se enfrió. Ahora ustedes no me aman. Y les va a decir una carta mucho más larga que la Apocalipsis. La Apocalipsis está más resumida para la iglesia. Entonces, ¿qué le dice el esposo? Le dice: Jeremías, ve, anda y clama esto a los oídos de Jerusalén. Dile: me he acordado de ti, del amor de tu desposorio. Entonces le está hablando como un esposo, porque eso es Cristo para la iglesia, su esposo. Eso es Jehová para Israel, su esposo. Dice: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, ustedes me amaban más. En ese tiempo ustedes eran las primicias, y todo el que se levantaba contra ustedes, yo los declaraba culpables y los destruía. Entonces le está recordando cómo fue el primer amor de Israel con Jehová, cómo fue esa primera experiencia en que Israel se entregó a los brazos de Jehová, confiaba en Jehová. Pero luego vamos a ver que para los días de Jeremías, ya Israel, que quedaba una partecita pequeña, Jerusalén, ya no amaba a Jehová. Por el contrario, estaba amando a otros dioses. Ya no había vuelto a Jehová, su creador, su hacedor, su esposo, sino que se había ido detrás de ídolos. Y eso es lo que le está reclamando el Padre Jehová en esta carta o en este libro. ¿Qué más le dice? Le dice: hoy escucha la palabra, casa de Israel, Jacob. Le pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí? Dice: ¿qué hice mal? Les pregunta Jehová Dios. El esposo dice: ¿fue que hice algo mal yo? ¿Qué mal encontraron en mí que los hizo apartarse de mí? Y luego le va a decir: ¿cuál mal? Si les di tierra, los engrandecí, les di una tierra para que ustedes la disfrutaran, les di riquezas,
¿Por qué encontraron mal en mí? Dice, ¿por qué se fueron tras la vanidad? Esa palabra vanidad es de una raíz hebrea que es ídolos. Dice, ¿por qué se fueron detrás de los ídolos? ¿Qué te ofrecieron ellos que no te ofrecí yo? Le está preguntando a la novia, la esposa, siendo la esposa. ¿Qué te ofrecieron esos ídolos? ¿Qué te ofrecen ellos que yo no te haya ofrecido? ¿Por qué se fueron tras ellos? ¿Por qué me abandonaron a mí? ¿Por qué? ¿Qué maldad les he hecho yo a ustedes y a vuestros padres? Le está preguntándole el padre Jehová en forma de esposo, diciéndole a Israel. Por eso dice, me acordé de los primeros amores, igual que Cristo en Apocalipsis me dice, y suele pasar en la experiencia de la fe. Cuando no entendemos la palabra, suele pasar. Por eso dice en la misma escritura, dice, reciba la palabra, tome la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a que ese amor no se enfríe. Por eso sin la palabra el amor se apaga. La palabra es como agua para una planta, como luz para una planta. Sin la palabra el amor mengua, la fe mengua. Por eso le está diciendo a Israel y Cristo a la iglesia en Éfeso, le está diciendo su amor se enfrió, su amor dejó de arder, su amor menguó. Y si el amor mengua es porque se deja de sustentar, se deja de regar, porque parece una planta, se deja de hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Pues no lo va a decir en el capítulo, va a decir qué fue lo que empezaron a hacer que hizo que el amor se secara, que el amor menguara y que terminara provocando la ira del esposo, la ira de Dios. Entonces, ¿para qué está este capítulo escrito en Jeremías y el de Apocalipsis 2, que están incluso en el mismo número? Para que nosotros podamos ser entendidos y cultivar nuestro amor por el Señor y trabajar en que el amor por nuestro Señor no se mengue, no se enfríe, que lo más que debemos cuidar de todas las cosas de la vida es el amor por Cristo, más que incluso que nuestra pareja, más que los hijos, más que los bienes, más que tu salud. Todo eso es importante, pero lo más que yo cuido, mi mayor tesoro es que el amor por Cristo no disminuya. Por el contrario, que el amor por Cristo cada vez esté más ardiente, más ferviente, más agrandado, más engrandecido. Esa debe ser la tarea de una iglesia, la tarea de un hijo de Dios, de un redimido de Cristo. Que mi amor por el Señor cada vez esté más ardiente, más bendecido para yo poder amar más al Señor. Entonces, y no ocurra lo que le pasó a Judá y lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que suele pasar en la experiencia de la fe. Por eso le oramos en esta hora a nuestro Padre, diciéndole: Padre, gracias, porque a pesar de que han pasado los años, muchos años, muchos meses, porque ya son muchos años que llevamos amando al Señor, le podemos decir a nuestro Padre: gracias porque nos han guardado de que el amor por ti no se haya enfriado. Le damos gracias porque aunque hemos pasado ya por la niñez, la juventud, amándote, todavía hoy en nuestra etapa adulta, el amor está más fuerte, el amor está más ardiente, más ferviente por ti. Y le damos gracias porque el Espíritu nos ha ayudado, la palabra nos ha ayudado. Pero sí, muchos hermanos o muchos hijos les ha pasado lo mismo que Judá y lo mismo que Éfeso, que pasando el tiempo el amor mengua, el amor se enfría, el amor parece marchitarse, pero es por falta de la palabra. Cuando alguien descuida la palabra es el agua que riega el amor de Dios, es el agua que le da vida a amar al Señor. Sin la palabra, el amor se empieza a secar, a marchitar. Lo que le pasó a Judá y lo que le pasó a Éfeso. Es por eso todos los días necesito la palabra. La palabra de mi Padre hace que el amor crezca, que el amor por el Padre y por Cristo se multiplique. Es que le dice Jehová: esposa, me acordé de tu mejor amor. ¿Y cuándo fue tu mejor amor? Dice: cuando empezamos, en la juventud, cuando estamos iniciando, fue el más rico amor que yo recibí de ti. Y lo mismo le dice Cristo a la iglesia de Éfeso, dice: tengo contra ti que has dejado
tu primer amor, ese amor que tenías por mí cuando empezaste, ya no lo tienes por mí. Por eso le dice, vuelva a avivar ese amor. Y lo mismo le está diciendo acá. Entonces, ¿qué le dice el novio, el esposo? Le pregunta, ¿encontraron en mí maldad? ¿Cómo van a encontrar en mi maldad si yo soy el Dios 3 veces santo? ¿Qué encontraron en esos dioses que no tenga yo? Él les reclama, Jehová Dios. Dice, ¿por qué se fueron a la vanidad? ¿Por qué se hicieron vanos? Eso es vanidad, porque esos dioses no tienen nada que darle a ustedes, además que no son dioses. Esos dioses no tienen nada mejor que lo que tiene Dios, porque ellos no son, pero Dios es. Entonces le dice, Jerusalén, esposa mía, ¿qué maldad vieron tus padres en mí para alejarte? Los introduje en tierra, les di bendición, les di una posición, les repartí tierras, les di leche y miel, les entregué una heredad y ustedes la hicieron abominable. Les puse sacerdotes, pero dice, aún los sacerdotes no preguntaron dónde está Jehová, decidieron hacer una vida sin Jehová el esposo, decidieron hacer una nación sin el esposo, sin Dios. Y los sacerdotes no preguntaban por mí. Dice, y aunque tuvieron sacerdotes, ellos tenían la ley, pero no me conocieron. Tenían el libro, pero no conocían al autor del libro. No revelaron lo que Jehová quería. Y también tuvieron profetas, pero dice que los profetas profetizaban era en nombre de Baal, no en nombre de Jehová. Entonces le está diciendo cuál fue el camino que los llevó a la desviación. Y aquí que había falsos profetas. Y por eso en la carta de Apocalipsis también dice que hay falsos apóstoles, porque el fundamento del antiguo pacto fue sobre profetas y la iglesia se fundamentó sobre apóstoles. Les dice, ese camino que ustedes tomaron hizo que el amor que tenían por mí se apagara. Ya no me aman como en los días de su juventud. Entonces, ¿qué más le dice Jehová Dios a su esposa? Le dice algo que dice, es horrible, es de espantarse, dice Jehová Dios, porque ¿cómo las naciones que tienen dioses de palo, de piedra, que no son dioses, nunca los cambian? Y ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero, le dice Jehová Dios. Dice, han sido más fieles las naciones idólatras, paganas, a sus dioses falsos muertos, que ustedes a mí, que han tenido un Dios verdadero. Porque ellos no han cambiado sus dioses. Ellos siguen adorando a su Baal, siguen adorando a su Acera, a su Astaró, siguen adorando a sus dioses, pero ustedes me dejaron a mí y siguen otros dioses. Ni comparados a ellos, aunque estén en lo falso. Han sido más fieles los paganos, las naciones extranjeras, que tú, novia mía. Por eso incluso la llegó a comparar como una ramera, diciéndole, ¿qué maldad encontraron en mí? ¿Qué pudieron encontrar en Baal que no tiene Jehová? ¿Cómo pudieron ser más fieles las naciones a dioses falsos que tú, Israel, al Dios verdadero? Entonces Dios les estaba exhortando, les estaba hablando para ver si reaccionaban, para ver si volvían en sí, es decir, verdad, hemos dejado el amor de nuestras vidas, el amor de Jehová, pero no, todavía tenían el corazón duro, porque finalmente les llegó el exilio. Significa que no escucharon al profeta, que no recibieron la palabra, la escucharon, pero la palabra no entró, no permitieron que el corazón la hiciera fértil. Entonces Jehová les dice, le reclama como esposa, diciéndole, dos males hicieron ustedes. Ahora sí le decir, ¿por qué viene el juicio? Por dos males, dos causas los llevaron a tener estos efectos de perder su amor. La primera causa, ¿por qué se les secó el amor? Dice, porque empezaron a alejarse de mí. Sencillo de entenderlo, ¿verdad? Dice, ¿por qué se empezó a secar el amor? Por dos males empezó a secarse el amor de mi pueblo. ¿Cuál? El número uno. Dice, me dejaron a mí. Se empezaron a alejar de mí. Cuando un creyente se empieza a alejar de Dios, de la palabra, de la iglesia, de la comunión, el amor empieza a menguar, la fe empieza a menguar por alejarse. Eso es como cualquier cosa en la vida. Si alejamos la luz de las plantas, la planta se seca. Si alejamos el agua de la planta se seca.
Lo mismo, si el hombre se aleja de Dios, el alma se seca, el amor se seca, la fe se seca. Por eso le dice, el primer mal es que ustedes se empezaron a alejar de mí. Y alejarse de mí los va a secar todo, hasta la vida. ¿Por qué? Porque es que ustedes no se están alejando de un Dios falso, de un Dios muerto. Ustedes no se están alejando de una piedra, de un leño. Yo soy la fuente de agua viva para ustedes. Entonces, entre más ustedes se alejaron de mí, ustedes se alejaron de la fuente de vida, la fuente que les hace vivir todo por Dios, el amor, la fe, la esperanza. Los frutos de Dios solamente pueden crecer si nos alimentamos o nos bebemos el agua de vida de la misma fuente de Jehová Dios. Te dice, ustedes se alejaron de mí. ¿Y qué soy yo? Yo soy la fuente de vida para ustedes. Ustedes no saben, Israel, esposa, que entre más usted se aleje de mí, te mueres, porque yo soy una fuente de agua viva. O sea, esto no es como que tú te alejes de alguien más, porque esa persona no es una fuente. Si te alejas de un trabajo, no te mueres, porque ese trabajo no es una fuente de agua viva. Si te alejas de un grupo de personas, no te mueres, porque las personas esas no son fuente de agua viva. Pero alejarse de Dios se seca todo, porque Jehová Dios es la fuente de agua viva. Entonces cualquiera que se aleje de Jehová Dios se terminará secando, porque Él es la fuente y no hay más fuentes, hay una única fuente. En ninguna otra parte Israel iba a encontrar la fuente de agua viva. Él le dice, ¿cuál fue el primer mal? Alejarse de mí. ¿Y quién es Jehová? La fuente de agua viva. Y el segundo mal, que cavaron para sí cisternas, para tener otra sustentación, otra agua, pero dice, esas cisternas están rotas, no retienen agua. Yo soy la única fuente. Entonces cambiaron la fuente por cisternas, cambiaron a Jehová por Baal. Ese fue el error de Israel, de esta esposa. Y lo mismo pasó en Apocalipsis. ¿Qué pasó con la novia Apocalipsis? Empezó a cambiar el amor por las obras. Empezó a ponerle más atención a las obras que al amor de Dios. Y que eso es lo mismo que pasa en la experiencia de la vida real con los pares. Se empieza a mirar más las cosas que hay que hacer que el amor que hay que edificar. Por eso luego se seca la relación, se colapsa. Y lo mismo le pasó a la esposa en Éfeso, la iglesia. Lo mismo que acá. Ellos dejaron la fuente por cisternas. ¿Y cómo estaban las cisternas? Rotas. Y la esposa Apocalipsis, ¿qué cambió? El amor por las obras. ¿Y cómo son las obras sin amor? Muertas. Las obras sin amor no sirven, no suman. Entonces por eso el novio en Apocalipsis le dice, novia mía, no te centres en las obras, céntrate en que el amor por mí multiplique, crezca, sea más grande. Y ese amor va a dar unos frutos, por sí solo da los frutos. Entonces, no te centres en la cisterna, busca la fuente. No te centres en las obras, busca la fuente, el amor por Cristo. Entonces, la misma escritura le está hablando a dos esposas que han tenido el mismo problema, el mismo error. ¿Cuál error? Dejaron enfriar el amor por su esposo. Israel dejó enfriar el amor por su esposo Jehová, y la iglesia en Éfeso dejó enfriar el amor por su esposo Cristo. Por eso Jehová le manda un mensajero diciéndole, vuelve a despertar el amor por mí. Y Cristo le manda un mensajero a su esposa en Apocalipsis diciéndole, vuelve al candelero, vuelve al amor. Y por ahora, olvídate de las obras. Y vuelve a hacer que el amor por mí esté avivado, sea una llama ardiente en ti. Porque ¿qué quiere el esposo y la esposa? Su amor, más que sus obras. ¿Qué quiere Cristo de su iglesia? Su amor, más que sus obras. Porque las obras las puede hacer el mismo Espíritu. El mismo Espíritu hace toda la obra. Si nosotros lo que necesitamos es amar a Cristo en amor ardiente. Entonces, ¿qué le dice más el novio, el esposo a la esposa? Porque acá viene en forma de parábola esposo. ¿Y quién es el esposo? Jehová. ¿Quién es la esposa? Judá, Jerusalén, la porción pequeña. Le está reclamando, le está diciendo, tu amor ya no es el mismo que el que empezó en la juventud.
Me amaste más cuando estuviste sin nada en el desierto que cuando te engrandeciste y riquezas. Eso le pasó a esta novia. Cuando ya la bendijo el esposo, le dio herencia, le dio tierra, le dio el nombre, le dio todo, lo amó menos que cuando no tenía nada en el desierto. Dice, has perdido el amor que me tenía. ¿Y cómo empezó a perderlo? Porque te empezaste a alejar de mí. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu? Por eso nos dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí y darán muchos frutos en su amor, en su fe. Pero hay que permanecer, porque va a haber una tentación a alejarse de Dios por otras fuentes. Y por eso Él está diciendo, yo soy una fuente. Y no te vayas a ir a buscar otras fuentes, porque aunque a tus ojos te parezcan fuentes, son cisternas rotas. Todo lo que consigas allí, aunque consigas, se te va a volver a ir en un segundo, porque es una cisterna rota. Pero lo que tengas en la fuente de Jehová nunca se pierde, incluso pasa para la vida eterna. Por eso hay muchas personas que abandonan la fe para ir a llenar cisternas rotas, y aunque las llenen, no saben que la cisterna está rota. En un abrir y cerrar de ojos, lo que almacenó en 40, 50 años se sale por donde está rota la cisterna. ¿Por qué? Porque lo único que permanece para siempre es lo que está en la fuente de Jehová Dios, el agua de vida, el agua viva. Entonces, por eso Israel se alejó de la fuente, que era la que le daba la vida, la tierra, los vestidos, el maná, la gloria, el poder, el reino, la victoria. Los enemigos se lo quitaron al beber esa agua. Victoria, los enemigos se lo quitaron al beber esa agua. Victoria, los enemigos se lo quitaron al beber esa agua. Sus propias sean cisternas, esa agua, esa cisterna no vivifica. Por eso perdieron otra vez todo. Y en el año 586 aproximadamente perdieron todo con la invasión de Babilonia. Volvieron a perder el trono, el templo, los utensilios de Jehová, los jóvenes, todo lo perdió Israel en un abrir y cerrar de ojos. Y pasó a 70 años como si fuera otra vez un desierto, en el que Dios iba a tratar a ver si en el desierto volvía a renacer el amor por Jehová, porque fue en el desierto donde se enamoraron, fue en el desierto en que hubo amor entre ellos dos. Entonces Jehová vuelve, la lleva al desierto para que el amor vuelva y crezca en ella. Dice, porque allá fue donde nos conocimos, allá fue donde nos amamos, allá fue donde nos desposamos, cuando tú estabas en el desierto. Entonces vuelve y la lleva a un exilio que es muy parecido a un desierto, porque en el exilio no tenían nada. Y allí, pues vamos a ir por otros libros, si el amor volvió o no volvió. Por ahora aquí el esposo es el que está hablando. El esposo es el que está mandando la carta. Igual que en Apocalipsis, el novio está mandando la carta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que quiere el Padre es que lo amemos más. Que cada día, mañana, lo ame más que hoy. Y que pasado mañana lo ame más que esta semana. Que cada semana mi amor vaya creciendo. Y de eso se trata la fe. Que el amor nuestro por Cristo y el Padre aumente. Allí está tu bendición. Allí está tu paz, allí está tu salud, allí está tu prosperidad, tu provisión, en el amor por el Padre. Allí está lo que nosotros necesitamos. Si nosotros bebemos de esa fuente, allí está la vida. Entonces, ¿qué hizo Israel? Se alejó de la fuente. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pero no es la primera que le pasa, no es la primera esposa que le pasa eso. La primera esposa empezó en el Edén. Adán y la mujer son una foto de una esposa de Jehová Dios. Y Dios le dio a Adán la vida en un árbol, pero Adán se alejó del árbol y buscó la cisterna, que era el árbol del bien y mal. Se comió pues, y por eso su amor se menguó. A Israel no le puso un árbol, le puso una fuente de agua para que lo bebiera, pero él fue y se buscó una cisterna rota. Entonces allí es donde tenemos que nosotros ver esta foto para que la iglesia no repita este error de estas dos esposas. ¿Y qué nos dio a nosotros? El Cristo. ¿Qué nos dio? Un espíritu. Nos dio el Espíritu Santo para que seamos suministrados por Él, andemos en Él, comamos del Espíritu Santo. Nos dio al Espíritu. Entonces no podemos cambiar el Espíritu por otra
por otra cosa, porque ahí es donde se aleja la esposa. Entonces, Adán se alejó del árbol de la vida. Judá se alejó de la fuente de agua viva. Al alejarse, se empezó a secar todo, hasta la vida, el amor, la fe, la esperanza. Entonces, ¿a qué nos llama el Espíritu? A permanecer comiendo, a permanecer. Ahora, mire que en los dos, para Adán era algo de comer, para Israel era algo de beber, porque era una fuente. O sea, lo que nos está mostrando es que la esposa debe ingerir lo que el esposo le da. ¿Y qué fue lo que el esposo le dio a la iglesia? El esposo le dio un espíritu. Entonces, por eso es que Pablo llega y dice, ni siquiera dice coman del espíritu, no nos dice beban del espíritu, no lo exagera, dice embriáguense, porque Pablo hubiera podido decir coman del espíritu. O sea, si Pablo lo hubiera puesto al espíritu en forma de comida, hubiera dicho sean glotones del espíritu, sáciense del espíritu, cómanse todo lo que el espíritu le dé. Pero como lo presentó en forma de vino, dijo embriáguense del espíritu. Entonces, ¿qué le presentó a Adán? Un árbol de vida. ¿Qué debía hacer Adán? Comer ese árbol, pero él comió, fue el árbol de ciencia. ¿Qué debía hacer la novia Judá, Jerusalén, Israel? Beber el agua de la fuente, pero fue y buscó agua de cisternas rotas. Ahora está la nueva novia, la iglesia, la nueva novia de Cristo. ¿Y qué se le dejó a la novia para que pueda tener vida, para que pueda tener más amor, para que todo le crezca y todo se le añada? Le dejaron un espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Y nos dejó el Espíritu Santo. Entonces ahora la novia de Cristo debe ver al Espíritu, oír al Espíritu, oler al Espíritu, tocar al Espíritu, andar en el Espíritu, obrar en el Espíritu y saciarse el Espíritu y embriagarse el Espíritu. Y si la novia hace eso, todos los frutos de adentro por el novio le van a crecer. Y en la medida que le crezca todo lo de adentro, se le añade todo lo de afuera. Es decir, que la vida y la bendición nuestra está determinada por la calidad de mi amor por Cristo. En cuanto mi amor por Cristo cada vez es más grande, pero tiene un combustible. Ese amor necesita un combustible, una fuente, y la fuente para nosotros se llama el Espíritu. Para ellos se llamaba la fuente de vida, el agua. Para Adán se llamaba el árbol de vida, y para nosotros hoy es el Espíritu de vida, el Espíritu vivificante, es el que vivifica la iglesia. Entonces, no, ¿qué error cometieron estas dos esposas? Y la Éfeso también, alejarse de la fuente. Adán se alejó del árbol, Israel se alejó de la fuente, y la novia de Éfeso se alejó de la gracia y se fue a las obras. Se alejó del Espíritu y se fue a las obras, se fue a la ley. Al alejarse, se empezaron a secar los frutos de adentro y lo de afuera. Finalmente esta novia perdió todo, lo que tenía incluso de añadidura. ¿Por qué? Porque lo que el Padre quiere, el esposo quiere es que nosotros lo amemos. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿de qué se trata el resumen de toda la ley, de todo el Evangelio? Amen a Dios y amen a Cristo con todo su corazón. Que el amor por Él supere cualquier otra clase de amores y que cada vez nuestro amor siga creciendo y ardiendo por el Padre y por el Hijo. Entonces eso es lo que le reclaman, y es una carta larga, más larga que la que le mandó Cristo en Apocalipsis a su novia. El novio Jehová le dice, ya no encuentro tu amor, el de la juventud, el que me diste cuando estabas en el desierto, cuando no tenías dónde dormir, cuando no tenías que comer, cuando no tenías que vestirte, cuando no tenías zapatos, calzado, cuando no tenías dónde tomar agua, donde reposar la sombra del desierto, cuando no tenías un techo, un tabernáculo, una casa. En esos días tú me diste tu mejor amor. Y ahora que te bendecí, te engrandecí, te puse sacerdotes, profetas, pastores, ustedes se alejaron de mí, esposa mía. Y fuera eso no más. Pero Jehová viene y le dice lo más certero. Dice, fuera que se hubieran alejado de mí por encontrar una maldad en mí, pero ahora veo que van y se prostituyen con otros dioses, que tú estás mezclándote con otros. Te fuiste
a darle amores a otros. Entonces allí me has provocado a celos, a ir a mí. ¿Cómo no solamente te alejaste, sino te entregaste a otros? Entonces el esposo le está reclamando a la esposa, diciendo, haciendo abominable mi heredad. Te fuiste como ramera que se prostituye detrás de estos dioses. Entonces allí está las dos razones por las cuales ellos les pasó esto. ¿Para qué está? Para que no nos pase a nosotros. Y oramos en el Espíritu diciendo, Señor, oramos, líbranos de caer en esta falta tan grande. Le dice el Señor, dos males, líbranos de caer en este mal. Por eso en el Padre Nuestro, el Señor Jesús dice, oren así. Y dice Padre Nuestro, luego dice, Señor, líbranos del mal. Y acá no dice cuál es su mal. Porque a veces la persona piensa que un mal es un accidente, una enfermedad. No, hay males más grandes. ¿Cuál mal? El alejarse de Dios es un mal muy grande. El no amar a Cristo y a Jehová Dios es un mal muy grande. Entonces a veces la oración de la persona es solamente temporal, es muy pequeño. Dice Jehová, líbrame de un mal negocio, de una mala persona. Pero mire los dos males que Jehová me dice, no, es que los males más grandes son estos dos. Alejarse de mí es el mal más grande. Buscar otras cisternas y quitar de tu vida la fuente. Esos son los males grandes de la vida. Por eso hoy oramos el Padre Nuestro diciendo, Señor, líbranos de estos dos males. Líbranos a nosotros y a nuestras generaciones de alejarse de Cristo, de no amarte y sustentarnos de tu Espíritu. Líbranos de buscar cisternas rotas, de buscar el árbol de la muerte, de buscar las obras, cuando tú nos has dado la fuente que es el Espíritu. Y haznos beber del Espíritu, danos a comer en el Espíritu, embriáganos del Espíritu, porque es lo que va a vivificar tu amor. Cada vez que permitimos que el Espíritu sea el combustible, el amor se vuelve ardiente, la fe crece, la esperanza crece, y las añadiduras tienen que venir por resultado de esa prosperidad interna. Entonces, pero necesitamos la fuente. ¿Cuál es la fuente? El Espíritu vivificante que fluye por medio de la palabra. Por eso no nos podemos alejar de la palabra. Estos oídos tienen que estar continuamente pegados donde está la palabra del Señor, porque por la palabra es que nosotros veremos victoria, por la palabra es que nosotros veremos salvación, es por la palabra que nos entra la que veremos como Dios es nuestro proveedor, como Cristo es nuestro Señor, nuestro proveedor y protector, el Señor Jesús. Entonces, ¿qué más? Bueno, le dice mucho porque es un novio, es un esposo que está viendo y tratando de encontrar explicación. ¿Por qué mi esposa se fue? ¿Por qué mi esposa se fue detrás de dioses que no son dioses y yo soy Dios? Dicen, y se le ocurrió a las demás naciones, y las naciones además tienen esos dioses de palo y mueren con esos dioses de palo. Y ustedes que tenían a mí, al Dios vivo, que les hablé en la montaña, en el monte Sinaí, les di una ley que los otros dioses nunca le habían dado leyes a los hombres. Y si ustedes me abandonaron a mí, cuando los prosperé, los engrandecí. Cuando no tenías para el pasaje, ibas más al templo, buscabas hasta prestado para ir, ibas a pie. Ahora que ya tienes moto, tienes carro, tienes para pagar un transporte, no vas, porque se enfrió el amor, porque encuentras otras cisternas. No es que estoy en esta cisterna llenándola acá. Dios dice, aunque la llenes, se le va a salir todo lo que tú has llenado esa cisterna. Y eso le pasa a la experiencia de la vida de la fe. Cuando empezamos, vamos así sea a pie, vamos así no hayamos desayunado, vamos así hoy estuviera lloviendo, nos íbamos. Pero pasan unos meses, años, la persona, no, hoy no voy porque está lloviendo, no, hoy no voy porque siento un dolorcito por aquí. Pero cuando estábamos en ese inicio, así te olía todo, tú decías, no, es que allá donde me sano, allá donde necesito la vida, el amor menguó. El amor se mengua por alejarse de la palabra, por alejarse del Señor. Entonces dice, cuando ya los sané, cuando ya los liberé, cuando ya les he dado más cosas, ustedes, su amor no está por mí. Se fueron a hacer cisternas, a tratar de hacer obras para salvarse, para mejorar, y ignoran que yo soy el que les doy todo. Si ustedes me buscan a mí,
todas las cosas serán añadidas. Entonces dice, la novia mía se fue a buscar cosas y abandonaron al dador de la vida, al lado de las cosas. Y lo mismo le pasó a la novia en Éfeso. Bueno, y eso pasó 70 años después, dice el novio, y ya van 2000. Te oramos para que la iglesia en 2000 años no tenga estos dos males, que el Señor libre la iglesia de estos dos males perversos. ¿Cuáles? De alejarse de la fuente. Por eso cuando Cristo vino dijo, yo soy la fuente de agua viva, el que viene a mí nunca tendrá sed. Cristo también es la fuente de agua viva para la iglesia. Lo demás son cisternas, lo demás es árbol de ciencia, lo demás son obras muertas. Porque ¿qué quiere el Señor? Un rico amor producido por la misma palabra, y es la misma palabra la que te produce ese amor. Entre más usted escuche palabra, porque cuando usted escucha palabra, tú lo llamas escuchar, pero espiritualmente no es escuchar, espiritualmente es comer, beber, inhalar, absorber. Cuando tú abres los oídos y tú dices que voy a escuchar la palabra, tú lo llamas así naturalmente, pero espiritualmente tú no estás oyendo, estás comiéndose esa palabra, estás bebiéndose los nutrientes de esa palabra, estás inhalando los nutrientes que tiene esa palabra. Y son esos nutrientes los que provocan que el amor tuyo no mengue, lo protegen para que crezca, se multiplique, aunque pasen los meses, las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, todo lo que nos pasa en la vida, tu amor sigue siendo rico, tu amor sigue siendo de mejor calidad por el Señor. Y se nota, ¿por qué? Porque no estás alejado. Cuando alguien se le pierde el amor, se conoce porque empieza el alejamiento, que es la misma experiencia de un niño pequeño con el papá y la mamá. Cuando está pequeñito, él ama mucho a su mamá, por eso llora cuando lo bajan en el colegio. No me deje. Pero cuando ya tiene 15 años, se aleja del papá. Y dice, no, papá, no, ni siquiera quiero llegar hoy a la casa. ¿Por qué? Porque ya el amor se empieza a ir. Ya no ama, porque ahora ama a sus amigos, ahora ama a otros. Entonces, cuando alguien pierde el amor, las señales se aleja. Ya no voy, ya no estoy con esa persona, porque el amor se menguó. Cuando el amor se va, la señal es alejamiento. Por eso, un esposo que ya no ama se empieza a alejar. Una esposa que ya no ama se empieza a alejar. Un hijo que no ama se empieza a alejar. Igual cuando son parejas, los primeros días, luego le llaman siameses. Quieren estar pegados todos los días porque está el primer amor. Pero cuando se va el amor, viene el alejamiento. Se empieza a alejar. Entonces lo mismo le pasó a este par de esposos. A Israel con Jehová, a Éfeso, la iglesia de Éfeso, con Cristo. Entonces él está diciendo, le mandó un mensajero para que no vaya a caer en un mal más grande, porque inicialmente al perder el amor puede llegar a caer en fornicación, en prostitución, y eso le pasó a esta esposa. Cayó en adulterio, cayó en prostitución espiritual, se fue, al alejarse terminó seducida por otros dioses, por otros ídolos, que como estaba casada con Jehová, se le convirtió en un adulterio, y el adulterio Dios se lo juzgó. Entonces lo mismo pasa en la iglesia de Cristo. Entonces por eso le manda el mensajero para que la iglesia, para que esta esposa volviera en sí, para que esta esposa volviera a decir, voy a dejar esta cisterna rota, voy a volver a la fuente. Pero no pudo el mensajero con la palabra. Aunque el Señor mandó a Jeremías, no lo logró. Pero hoy mandó un mensajero más grande, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia, no vayan a caer en este mal. Por eso dice, líbranos del mal. ¿Cuál mal? De alejarnos de la fuente. ¿Y cuál es tu fuente? El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es mi fuente porque es la que Cristo dejó para que yo me nutra, para que yo beba, para que yo reciba la palabra, para que yo viva en el Espíritu, piense en el Espíritu, ore en el Espíritu, ande en el Espíritu y me embriague con el Espíritu. Ellos tenían que beber de la fuente, nosotros tenemos que embriagarnos de la fuente. Entonces allí podemos entender cuando el Señor te dice por Pablo, embriáguense, porque cree que nos dice embriáguense, porque hoy es mucho más, hay mucha más tentación de dejar de amar al esposo por el ciclo, por las corrientes que hay, son mucho más fuertes que las antiguas.
Entonces por eso dice, mire, la única manera que no te arrastre la corriente del mundo, que no se te lleve el amor, que empezó hace 10, 5 años que tú querías dar todo para Cristo, cuando no tenías, incluso dabas a lo del pasaje y te ibas a pie, y hoy que tiene más, le cuesta a la persona darle a Cristo. ¿Por qué? Porque su amor lo hace alejarse, no entregar, sino me alejo de él. Antes tú le querías entregar todo, ahora no le entregas, le escondes, dice no, esto es para esta cisterna, y lo metes en esa cisterna está rota, lo que metes ahí se pierde, pero lo que coloques en la fuente de Cristo es preservado para la vida eterna. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Dice, en el tiempo ustedes van a tener que hacer algo mayor que comer, van a tener que hacer algo mayor que beber, porque las corrientes serán mucho más recias, habrá mucha más tentación, habrá mucho más ídolos, atractivo más que Baal, habrá muchas más cisternas interesantes para llenarlas, porque todo llenan cisternas. Por eso les voy a dar un consejo, dice el apóstol Pablo: si ustedes quieren que el amor permanezca ardiente hasta el fin de sus días, les queda un solo camino: embriáguense del combustible. ¿Y cuál es el combustible para la iglesia? El Espíritu Santo es el combustible. Si no nos embriagamos del Espíritu Santo, la corriente se lleva ese amor, la corriente se lleva ese hermano, la corriente se lleva esa fe. Y sí, está allí salvo, pero un salvo que está como el de Apocalipsis. Puede hacer algunas obras, pero el amor no está. Ya el amor se empieza a secar. Entonces por eso nos dice, hay una sola forma que ustedes puedan vencer. El combustible no lo tomen como comida, no lo tomen como bebida, tómenlo como si fuera un vino. Embriáguense de él y van a prevalecer hasta el final, van a vencer hasta el final. Embriáguense del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la manera de embriagarnos del Espíritu Santo? Pues una sola. Para eso podemos usar lo natural. ¿Cuál es la única forma de que alguien se embriague? Bebiendo en exceso. Tú no te vas a embriagar tomándose una cerveza, tú no te vas a embriagar tomándose una copa. Te vas a embriagar si no paras, si no paras, si no paras, si no paras. Entonces te dice, no pares de tomar palabra, de oír palabra, de comer palabra, de recibir palabra. Tome palabra, que entre más palabra entre, te va a embriagar. Entonces, si se toma una palabrita una vez por semana, eso no embriaga, eso no embriaga. Es como si tú te tomaras una copa cada 6 horas, no te vas a embriagar. Tú te embriagas tomándose una tras la otra. Cuando estás embriagado, lo mismo esto. Entre más palabras reciba, más palabra, tu alma cuando veas que va a estar embriagada de Cristo. Y embriagado, ¿a quién quiere buscar la esposa embriagada? ¿A quién quiere buscar el esposo embriagado? A su esposa, y la esposa al esposo. Pues cuando tú te embriagas, dice, quiero más a mi esposo Cristo, lo deseo más, mezclarme con él, estar unido a él. Es la única forma. Quienes no se embriaguen del Espíritu Santo, normalmente las corrientes le enfrían el amor. Y de eso, pues ya pasó en Apocalipsis. Habían unos hermanos que estaban en Éfeso, que el amor estaba frío, que el amor menguó, y que Cristo le mandó una advertencia para decirle, vuelvan a hacerlo arder el amor, porque si no les quito el candelero. ¿Qué es le quito el candelero? Pues no seguirá siendo mi esposa, buscaré otra que tenga amor ardiente por mí. Por eso le dice, vuelva, porque si no le quitaré el candelero. No pierde la salvación, pierde al esposo, que es el que quiere el amor ardiente. Entonces por eso, amado, nos queda un solo camino. Aquí tú lo puedes seguir leyendo, y es una orientación. Si quieres, sígalo leyendo para que entre más la palabra. Pero es que identifica el novio, 2 males que suele pasar. No, es que me voy a alejar. ¿Y por qué? No, porque me salió un super trabajo y tengo que llenar esa cisterna, porque ahí tengo que llenar más la nevera, más esto, más. No caigas en ese error. Por muy que te salga un buen trabajo, no permitas que el trabajo te haga ir a la fuente donde salió ese trabajo, porque la persona recibe el trabajo y se le olvida ir a la fuente donde salió ese trabajo. Siga yendo a la fuente para que ese trabajo no se convierta en una cisterna rota. No, porque ahora me salió
una oportunidad, entonces ya deja ir a la fuente. No, ya no puedo ir. No, ya ahora no tengo familia y con familia no puedo ir. No deja de ir a la fuente por lo que se te añadió, porque eso fue el problema de esta esposa. Cuando se le añadieron cosas, dejaron la fuente, dejaron de donde les nacieron todas las cosas. No te alejes de Jehová. Incluso dice, ¿qué maldad encontraste? Porque a veces es por una maldad. Dice, no, es que encontré que el hermanito ese me hizo algo o pasó algo, entonces yo me alejo. Dice, no encuentres maldad en mí, porque fue la carne de ese hermanito, pero no soy yo, no es Jehová, no es Cristo el que te está haciendo maldad. Y por eso te va a decir Pablo, sopórtense los unos a los otros. Las cosas, las ofensas llegan a la cruz, pero no te alejes de la palabra, no te alejes de la iglesia, no te alejes de la fuente, porque el Señor te dice, yo fui el que te hice la maldad. No, entonces ¿por qué te alejas de mí? ¿Quién fue? No, el hermano dice, no, es la carne, el hermano, y todos tenemos carne, y hace parte del proceso de trabajar la vida de la fe. Dice, sopórtense en el amor, sabiéndose perdonar los unos a los otros, entendiendo que vuestras carnes que rozan. Entonces nos dice claramente para que oremos y decimos, Señor, guarda, y le damos gracias, porque hasta aquí las corrientes han sido fuertes. Muchos hemos experimentado las corrientes que casi nos sacan, pero bendito sea el Señor que aquí estamos, embriagándonos con la palabra. Muchos sentimos la presión de la corriente desde que empezamos en la mitad del camino, en las pruebas, en las fallas, y las corrientes casi que nos llevaban, pero el Señor levantó bandera y nos ganó, y aquí estamos, cada vez diciéndole, Señor, te amamos más, y vamos a embriagarnos más de tu palabra, y vamos a recibir más, y a beber más, y a comer más, y a cantar más tu palabra, para que mi alma tenga un embriagamiento del novio, oh Señor Jesús. Entonces, finalmente le dice, bueno, le sigue reclamando, ¿por qué peleas conmigo? ¿Qué maldad te he hecho yo? ¿Por qué te parecen mejores las aguas del Nilo si yo te doy las aguas de vida eterna? Le está reclamando al novio, a la esposa, dice, ¿por qué te fuiste a Egipto a beber esas aguas si yo las convertí en sangre un día? Yo te estoy dando las aguas de vida eterna. ¿Por qué las rechazas, novia mía? No vas a vivir, dice, te vas a condenar así. Le dice, si sigues en esa rebeldía, en esa maldad, dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Pero no soy yo, es tu rebeldía, es tu maldad de apartarte de mí, de no amarme, que yo soy el mejor para amar, el Señor Jesús. O Señor Jesús. Bueno, amados, esa es la palabra que el Espíritu nos da en este capítulo 2, es el mismo capítulo 2 de Apocalipsis 2, es el mismo. Dos esposos divinos hablándole a dos esposas de la tierra, que además de que el esposo se quiso desposar con nosotros, siendo nosotros de tierra, de polvo, y ellos siendo los divinos, los dioses, además nosotros decimos no, nos alejamos de esos esposos. Dice, pero ¿por qué? Si aún por nuestra divinidad, ustedes deberían venir seducidas a nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor, que viendo la divinidad de Cristo y viendo yo mi humanidad, decir, no es que, ¿cómo me voy a alejar de este esposo si es divino, es glorioso, es fuente de agua viva? Y me dejó un espíritu para que por medio de él continuamente yo me embriague, para poder tener amores avivados, amores apasionados, amores encendidos con vino. Y el vino es el Espíritu Santo, oh Señor Jesús. Amado, le damos gracias a nuestro Padre porque nos ha desposado con Cristo, y el Espíritu Santo nos ha ayudado. No sé cuántos años tengas tú de haberte enamorado del Señor, de haberle confesado su amor, pero estoy seguro que el Espíritu Santo te ha protegido, que aunque las corrientes han venido fuerte a arrastrarte, a sacarte el amor por distintos motivos, el Espíritu Santo te ganó, y hoy tu amor está más sólido, tu amor está más confirmado. Tú dices, no, ahora sí mi amor está más inamovible porque el Espíritu Santo me está embriagando más y yo lo he entendido más, y ahora no voy a volver a cometer el error de hace años. ¿Cuál? Alejarse de la palabra. Cuando se aleja de la palabra, allí la persona mengua el amor, la fe y la esperanza. Por eso, amados, la palabra es nuestra única solución. Estar atento de la palabra, y en el día la mayor palabra que tú puedas recibir
en lo que te va a embriagar. Amén. Bueno, amados, sean muy bendecidos y que tengan un disfrutable reposo en Cristo Jesús. Y mañana vamos a embriagarnos nuevamente en la mañana, decir, Señor, ya nos acabamos de tomar esta botella, pero espérenos tantico que ahorita en la mañana vamos a tomarnos la otra porción, porque es lo único que va a mantener este amor encendido, el vino del Espíritu Santo, con el cual la iglesia puede embriagarse para mantener ardiente y ferviente el amor por el Señor. Amados, paz, sean muy bendecidos a todos. Gracias por estar en sus mesas. Paz, bendiciones a todos, amados. Paz a todos.